Pues en el día de hoy vamos a tratar un tema maravilloso, realmente que me ha impactado mucho. Y nuestro tema de hoy se llama A los pies de Cristo Jesús. Y quiero preguntarte en el día de hoy, ¿qué significa para ti estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Espero que analices en esta pregunta. Yo lo hice también y la verdad es que me ha impactado de manera tan profunda porque estar a los pies de Cristo, como dice en esa pequeña imagen que les agregué ahí, que no hay nada más alto, más grande que estar a los pies de Cristo. Entonces, a mí me impactó mucho porque es maravilloso cuando estamos a los pies de Cristo. Vamos a seguir por aquí. Estar a los pies de Jesús es la manera de reconocer voluntariamente su superioridad, respeto, dominio absoluto. Representa un acto de honra, es símbolo de rendición y sometimiento a nuestra propia voluntad. Y vemos que en 1 Corintios 15:27 nos habla, porque Dios ha puesto todo en ejecución bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Esto es sumamente maravilloso, hermanas. Dios ha decretado que todas las cosas quedarán sometidas debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Cuando aceptamos que el Señor es quien tiene el control de todo en nuestras vidas, todo lo bueno o todo lo malo que quizás nos pueda suceder, lo vemos de una manera tan diferente, porque aquellas cosas que nos suceden no tan buenas, la vemos de una forma tan natural y la vemos con que detrás de ella hay un propósito. Y estar a los pies de Cristo es ser pacientes, es esperar en el Señor, es esperar su tiempo, es esperar su momento, es no impacientarnos, es esperar a que se haga su voluntad en todo tiempo en nuestras vidas. Eso es estar a los pies de Cristo. Por aquí les hago una preguntita. ¿Quieres ser como Cristo? Entonces debes aprender lo que significa estar a sus pies. Estar a los pies de Jesús no es solo estar en oración. Esta sin duda es una parte muy importante, pero debe ir a la par con nuestro diario vivir. Y es ahí donde podemos ver el consejo de Pablo a Timoteo. Y lo vemos en 1 de Timoteo 4, del versículo 7 al 8, que dice, ejercítate para la piedad, porque en el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. De la misma manera, hermanas, que sacamos un momentito para ir a un parque y ejercitarnos, con el objetivo de alcanzar una meta, así la palabra de Dios nos ordena ejercitarnos en la piedad. A veces utilizamos nuestro tiempo para cosas que quizás no tienen sentido. Ahora mismo usamos prácticamente mucho los teléfonos, usamos muchas redes sociales, usamos
cualquier cosa para entretenernos. Pero ¿cuándo le dedicamos tiempo al Señor? ¿Cuándo dedicamos ese momento para ejercitarnos, para aportar ese granito que significa bastante para ir a los pies de Cristo? Y esto va muy de la mano con lo que le acabo de decir. Alguien que no conoce a Cristo nunca podría ser como Cristo. En Lucas 10, del 38 al 42 nos dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. De acuerdo al relato de Marta y María, notamos dos maneras de atender a Jesús. Una es sirviendo con muchos quehaceres y otra es postradas a los pies de Jesús, escuchando su palabra y aprendiendo de ella. Si Jesús dice que algo es necesario, a esto debemos ponerle mucha atención, por lo que debemos ver cuáles son los beneficios de permanecer a sus pies, y para ellos debemos ver en la palabra lo que representa estar a los pies de Jesús. Cuando no estamos a los pies de Cristo, nos dejamos llevar bastante de nuestra carne. Por ejemplo, ahí yo tengo a mi hermana Mercy, que somos hermanas, solo nos falta esa gotita de sangre igualita, pero en Cristo lo somos, tenemos la misma sangre de Cristo. Bueno, ahí está Mercy, y nosotras nos conocemos estudiamos juntas desde pequeñitas. Y, por ejemplo, si Mercy me traiciona con X situación y yo no estoy a los pies de Cristo, pues yo me voy a llevar de la carne y voy a querer pagar a Mercy traición con traición. Cuando estamos en los pies de Cristo, actuamos de manera como Jesús actuó con nosotros, con piedad. Entonces, eso es lo que nos enseña el relato de María y de Marta y María. Eso es lo que nos enseña, porque cuando estamos a los pies de Cristo, no importa lo que nos hagan, no importa los afanadas que estemos, no importa que dediquemos tiempo quizás a salir de nuestra zona de confort, a darle servicio a un prójimo. No importa irnos quizás a un pueblo lejano, quizás a llevar la palabra, si no conocemos de la piedad del Señor. Y a eso es que nos manda a postrarnos a sus pies, a escuchar su palabra y a aprender de su palabra. No hacemos nada con llevar la palabra y no saber de ella, hablar vanamente. Cuando estamos en los pies de Cristo, obtenemos victoria en la guerra espiritual. En Marcos 7, del 25 al 30, nos habla:
porque una mujer cuya hija tenía espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Esto es sumamente maravilloso, hermanas. Aquí podemos ver cómo Dios hace milagros. Cuando nos postramos a sus pies, es maravilloso. O sea, el Señor hace milagros y aquí lo podemos ver, aquí nos lo demuestra. Mira cómo esta mujer se postró a los pies de Cristo, se humilló a sus pies y por su fe el Señor le dio ese milagro que tanto ella esperaba, que su hija sea salva, a su hija le echara fuera ese demonio que tanto la perturbaba. Y eso es estar a los pies de Cristo. Por su fe, esta mujer logró su objetivo. Estar a los pies de Cristo transforma. Y lo podemos ver en Lucas 5, versículo del 4 al 8. Y dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Postrándonos a los pies, tendremos el valor de reconocer lo que somos. Logramos lo que no podemos con nuestras fuerzas. No hay nada que temer. A los pies de Jesús encontramos nuestro verdadero propósito. Y esto es lo que nos muestra Lucas 5, versículo del 4 al 8. Bueno, mis amadas, a los pies de Cristo obtendremos victoria sobre toda enfermedad. Me identifico bastante con esta parte porque ustedes saben que mi familia y yo pasamos por un proceso donde el sacerdote de este hogar se vio al borde de la muerte. Quizás ustedes no notaron mi angustia y la angustia quizás de mis hijas. Pero ese proceso fue muy difícil para nosotros. Pues les cuento que yo me postré a los pies de Cristo. Yo me coloqué en el centro de aquí de mi casa con mis hijas y le pedí al Señor que se haga su voluntad, que no sea mi voluntad, que se hiciera su voluntad con la vida de mi esposo. Pues esa noche, mis amadas, yo no sé si estaba dormida, yo no sé si estaba despierta, pero yo vi, mi esposo me hablaba de cómo era el lugar donde él se encontraba. En la habitación donde él se encontraba había 4 camillas.
Y el Señor me mostró esa noche una luz tan resplandeciente, donde yo veía a mi esposo con esa luz y las demás camillas estaban oscuras. Y este tema lo traigo porque de verdad me postré con mis hijas a los pies de Cristo, le clamé y Él me escuchó. Cuando yo vi eso, esa noche mi esposo se la pasó muy mal. Estuvieron a punto de intubarlo. Él estuvo con una mascarilla. Le pusieron el ventilador, le pusieron una mascarilla a presión. Y esa noche, él me dice que esa noche él se vio muy mal. Pero el Señor tuvo misericordia y le dio sabiduría a él para que él se colocara en una posición que los doctores le dijeron que no todo el mundo aguanta esa posición, ni siquiera 5 minutos. Y él aguantó toda la madrugada. Él con una cirugía que le tuvieron que hacer acá en su pecho para poderlo medicar, con la cánula o la mascarilla a presión, se tuvo que voltear, se puso boca abajo. Y esto prácticamente fue lo que lo ayudó a él a que su saturación fuera mejor. Y señores, esto solo lo hace Cristo, esto solo lo hace el Señor, porque yo sé que cuando yo le clamé al Señor para que mi esposo volviera a su casa, volviera con sus hijas, volviera con su familia, Él me escuchó y yo sé que fue Él que le dio la sabiduría a Él para que se colocara en esa posición y poder lograr una mejor saturación. Dios es maravilloso. Nosotros estuvimos cubierto en todo tiempo por Él. Hubo trabas, pero ahí mismo Él me puso la solución. Yo me pasé un domingo buscando sus medicamentos, unos medicamentos muy costosos que él necesitaba. Y yo me pasé el domingo, a pesar del toque de queda, desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche que logré conseguir el medicamento y llevárselo para que se lo pusieran. Y esto lo hizo el Señor. Esto lo hizo el Señor. Yo no me cansaré de darle gracias a Dios y de postrarme a sus pies todos los días de mi vida. Porque en este proceso, si no lo hubiera estado, si no lo hubiera estado, quizás mi esposo no le estuviera contando. Hubo un día en que yo también me dejé llevar de la carne, pero no fue, le pedí perdón al Señor, pero no fue realmente por falta de fe, sino un día así como de desesperación. Señores, y a todo el que me preguntaba cómo se sentía mi esposo, ahí está Birmania, ahí está Merce, está la pastora. A todo el que me preguntaba que cómo estaba mi esposo, yo le decía que él estaba estable, porque yo estaba confiada en el Señor.
a nadie, ni en mi corazón, yo sentía decir, mi esposo está grave. Yo no sentí nunca eso. Yo no sentí decir que mi esposo estaba grave. Yo siempre dije, mi esposo está estable, está tranquilo, lo están medicando. Ese tipo de cosas. Nunca grave, porque yo sabía, yo sentía, yo tenía ese sentir de que él iba a regresar a la casa, porque el Señor así me lo mostró esa noche. Aquí en Mateo 15, del 29 al 30, nos dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente, que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Eso es maravilloso, porque la verdad, yo no había leído esta parte de la Biblia. Y el Señor puso en mí el sentir de postrarme a sus pies para pedir por la vida de mi esposo. Postrándonos a los pies del Señor, logramos todas las cosas maravillosas que Él nos da. Postrándonos a los pies de Cristo, podemos lograr todo lo que querramos, porque sin Dios nada somos, como lo dijo mi hermana Mercy en la oración. Una vez que vengas a los pies de Cristo, nada podrá hacer que te apartes de su amor. Y eso es lo que yo quiero. Jamás apartarme de su amor. Dios nos dio el querer como el hacer, pero a veces nosotros no permanecemos pasivos en el proceso. El Señor no solo es para cuando nos suceden cosas dolorosas, el Señor también es para cuando nos suceden cosas buenas. Y por eso les digo, hermanas, que yo decido permanecer a los pies de Cristo. Entonces le dejo estas preguntas. ¿Quieres ser como Cristo? ¿Quieres más de Él en ti? ¿Todo tu corazón clama porque tu vida se asemeje a Él? Entonces, ¿qué esperas, hermana? Vamos a seguir postradas a los pies de Cristo. Vamos por el buen camino. Ahí tenemos a nuestra pastora Indira, que es nuestro guía. Tenemos a nuestra hermana Birmania, que es otro angelito más, que es nuestro guía. Y ustedes, hermanas, también son guías una con las otras, porque de todas aprendemos un poquito, de todas nos llevamos un mensaje, de todas nos llevamos una palabra de aliento, de todas nos llevamos esa fe, porque cuando yo veo fe en ustedes, cuando yo veo amor en ustedes, yo veo a Cristo Jesús y quiero permanecer ahí. Bueno, pues vamos a despedirnos por el momento, porque con Dios siempre estaremos. Vamos a inclinar nuestros rostros al Señor y vamos a dedicarle un momentito de oración. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te glorificamos, te damos gracias, mi Dios. Te enaltecemos, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias por permitirnos estar a tus pies, a los pies de tu santo y amado Jesús. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias, Padre, por cada una de las personas que tomaron este momento para edificarse, Señor. Que estas palabras
hayan llegado a sus corazones y que esto signifique algo en cada uno de las personas que nos han escuchado. Gracias, Señor, por cada uno de los integrantes de esta bella familia, que es nuestro ministerio Kainos. Gracias, Padre. Gracias por la pastora Indira. Gracias por darme la oportunidad, Señor, de en este día lanzarme a hablar de tu palabra, Señor. Gracias por darme la oportunidad de escudriñar en tu palabra. Gracias, Padre. Ayúdanos a permanecer en ella, Señor. Ayúdanos a tener piedad, Señor, con nuestros hermanos. Ayúdanos, Padre, a ser amorosos, así como lo eres tú, mi Dios. Ayúdanos a perdonar, Padre. Ayúdanos a tener un corazón más limpio, más bondadoso, Padre. Gracias, Padre, por estas palabras de hoy. Gracias, Señor, porque yo decido, Señor, estar a los pies de tu santo Hijo amado Jesús. Señor, en cada uno de estos corazones, Padre, te pido que por favor también ellos tengan esta necesidad también que he tenido yo, Padre, de estar a tus pies, Padre. Que pongas tú en sus corazones, Padre, ese querer, Señor, como el hacer. Ese querer estar a tus pies, Padre. Ese querer estar acerca de ti cada día más, Padre. De buscar de tu palabra, de leer de tu palabra. Ejercitarse cada día, Padre amado, en tus maravillas. En esas maravillosas palabras que tú nos das, tantas enseñanzas que podemos encontrar en ella, para poder morar en tus pies. Te entregamos este día, Padre, que sea de bendición para cada una de estas familias. Y te lo pedimos en el nombre de tu santo Hijo amado Jesús. Amén.